Gordiano, Fotografía, Memoria e Identidad, y ha organizado libros de texto con Michelle Polak. Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre temas de violencia, situaciones límite y memoria, y actualmente se desempeña como directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina. La doctora nos va a honrar con la conferencia Caleidoscopio de Memorias, Políticas Públicas en torno al pasado reciente en Argentina. Buenas tardes a todos y a todas. Primero me gustaría agradecer mucho a Juana, a Salvador y a Jorge, y en nombre de ellos a la Red de Memorias Colectivas y Construcción de Identidades Sociales, no solo por la invitación a estar en México por primera vez, sino también por la posibilidad de compartir algunas de las experiencias, tanto de investigación como de gestión en el área de memoria, a Luis, que está allá también, pero sobre todo quería agradecerles por ser tan buenos anfitriones y por haberme mostrado en estos días un México alegre, divertido y muy profundo también, así que muchas gracias. Primero me gustaría contarles que lo que voy a exponer acá tiene como dos momentos. El primero es la sistematización de algunos temas que vengo trabajando hace más de 15 años en el mundo académico y que aquí van a ser tratados de manera bastante superficial por querer demostrar un proceso, pero de todas formas después podemos discutir algunas cosas cuando terminemos. Y la segunda parte, en mi rol de gestora de políticas públicas de memoria y lo que eso significa con todas las ambigüedades que tiene pasar del mundo académico al mundo de la política, que bueno, tal vez también sea el momento para empezar a reflexionar y a criticar también esas prácticas. Bien, como un álbum de familia y ciertos objetos que heredamos de nuestros antepasados, la memoria carga con la identidad y los recuerdos, los olvidos y los silencios. Todos sabemos que los álbumes de familia, los álbumes de fotos, registran los buenos momentos, se ocultan las peleas, los silencios y tabúes familiares, así como las disputas que mayoritariamente pasan al olvido, sobre todo la imagen fotográfica. Los hechos cotidianos, banales, que no merecen ser registrados y preservados, no dejan huellas. Algo similar pasa con los objetos que heredamos. Ellos pueden estar ocultos en un cajón, guardados en una caja, o esperando ser rescatados en el fondo de un galpón. De repente, por un evento fortuito, por situaciones afectivas punzantes o por placer, pueden volver a la luz para ser apreciados durante un tiempo. Su sola presencia provocará memorias de una historia familiar, evocará una identidad colectiva y potencialmente podrá generar preguntas de las nuevas generaciones de la familia. Sin embargo, ni el álbum de fotos refleja la realidad de lo retratado, ni los objetos retienen el ambiente en los que fueron usados, y las causas, el sentido o la historia del momento en que fueron adquiridos. Ellos están presos de los limitados y arbitrarios significados que hoy somos capaces de refractarles. Dependen de los testimonios y las narrativas que puedan construirse en torno a ellos. Están sujetos a la dialéctica incesante entre el pasado y presente, es decir, una relación de tiempo que varía según los momentos, los individuos y los grupos que gravitan en torno a ellos. En ese vaivén caen en el olvido, y yo sí creo que el olvido hay que problematizarlo, ciertos hechos e ideas y se recuperan representaciones más estables, pero que como en los mitos nunca se tornan presentes del mismo modo. La memoria resuelve así la tensión homeostática entre el recuerdo y el olvido. No son otros los procesos cognitivos, culturales y políticos, y religiosos muchas veces, que subyacen a la producción de la memoria de un pueblo, de una nación. La memoria familiar es para mí un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce y construye en torno a la idea de la memoria, a lo que se recuerda, lo que se silencia o olvida, lo que se torna público y compartido, producto de la interacción y la construcción entre la subjetividad de los individuos y las normas colectivas, sociales, políticas, religiosas y jurídicas. El trabajo de la memoria fabrica las identidades e identificaciones sociales, enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación, tanto cohesión como conflicto. Así, la necesidad de memoria implica, como todos ya sabemos y hemos repetido en este seminario, su carácter social y colectivo. Si bien sabemos que es el individuo el que porta las memorias, las produce y las comparte,
ya no podemos poner en duda que está arraigada y situada allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades. Si la memoria posibilita la creación de espacios de cohesión familiar, social, nacional, es justamente esta fuerza la que permite entender por qué en los periodos sociales más calmos tienen menor visibilidad y en los momentos de tensión, crisis y situaciones límites, cuando las identidades y pertenencias se desestabilizan y desestructuran, adquiere mayor fuerza y visibilidad. Además del carácter colectivo de los procesos de memoria, la selectividad caracteriza este tipo de práctica y representación social. Esto nos lleva a plantearnos preguntas que permitan entender esta selectividad. En palabras de Riquet, ¿de qué hay recuerdo? ¿De quién es la memoria? En los procesos de construcción de memoria hay parte de los actores, y en esto coincidimos y hemos escrito con Elizabeth Chelín, en diversos escenarios, cuyas luchas son por intentar imponer una y su versión del pasado como hegemónica, legítima, oficial, normal, verdadera o parte del sentido común aceptado por todos. Y esto es y será siempre cuestionado y contestado por otros. Esto arrastra consecuencias para el análisis. Primero será necesario partir de una noción implicada, las memorias, para poder abordar los procesos ligados a sus construcciones en escenarios políticos, donde se desatan las luchas sobre los sentidos del pasado. Segundo, abordar el tema desde una perspectiva histórica, es decir, en un devenir que implica cambios y elaboraciones en los sentidos que los individuos y los grupos específicos dan a esos pasados en conflicto. Tercero, considerar las memorias no solo como fuentes históricas, sino como fenómenos históricos, a partir de los cuales podemos reconstruir la génesis del recuerdo como problema social y no solamente como un dato factual. Cuarto y último, reconocer que el pasado es una construcción cultural siempre delimitada, representada y manipulada desde el presente, lo que implica una relación de poder, entre otras. En este sentido me pregunto de qué manera en Argentina se ha logrado revertir las representaciones dominantes sobre el Estado como un espacio de represión, luego de la última dictadura militar que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, 500 niños robados, apropiados, que nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los militares, más de 500 centros clandestinos de detención, miles de presos políticos y exiliados, para pasar a ser el ejecutor de políticas públicas y un referente de la memoria colectiva dominante sobre el pasado reciente. Para poder comprender este pasaje es necesario decir que desde el retorno de la democracia en el 83, todos los gobiernos enfrentaron el dilema de cómo implementar políticas públicas sobre qué recordar y qué olvidar respecto al terrorismo de Estado. Y aquí el que olvidar lo uso de manera bastante retórica. Argentina ha pasado en estos últimos 35 años por todas las fases de sociedades que enfrentan abusos a los derechos humanos. Verdad y responsabilidad en algún momento. Justicia, impunidad y amnistía en otro. Purificación ritual y memoria. Reconstrucción e institucionalización. Estas fases o etapas pueden ser rastreadas a lo largo de la historia y focalizadas en los vaivenes no siempre tranquilos por los que ha atravesado la política pública de memoria. Me interesa así recorrer la génesis de estos procesos a partir de las microacciones. Yo soy antropóloga, me interesa la etnografía, qué es lo que las personas hacen con la memoria y cómo y por quiénes fueron solidificadas estas memorias dominantes. Todos ustedes sabrán que el 24 de marzo de 1976, luego de varios años de represión y enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, los grupos nacionalistas de derecha, principalmente la AAA, y los grupos guerrilleros, sumados al desmantelamiento de los sindicatos y las organizaciones de base, devino el golpe de Estado que, apoyado por gran parte de la población civil y las élites económicas y políticas, fue denominado Proceso de Reorganización Nacional. A partir de ese día y de manera sistemática, voy a hacer un paréntesis para decir que no me voy a detener en cuáles fueron las políticas de memoria que también tuvo el proceso de reorganización nacional, de lo cual hablamos muy poco en Argentina, pero que sería bastante interesante rastrearlas. Entre otras, hoy pensaba cuando lo escuchaba Mario, una de esas políticas de memoria estaba atada a la reivindicación de la campaña del desierto y era un emblema de memoria de los propios militares que recurrían sistemáticamente a lo que había pasado en esa campaña para hablar ahora de la subversión y del comunismo, o sea, del salvajismo que ahora se enfrentaba y que en el pasado habían sido los indígenas.
A partir de ese día y de manera sistemática, entonces se sucedieron velozmente en todo el territorio nacional detenciones y secuestros, se violentaron los hogares y decretaron diversas medidas que cercenaron libertades de circulación y manifestación pública. En respuesta a esta represión intensa y generalizada, solo a un año de iniciado el golpe militar, madres, padres y esposas de secuestrados, pero también muchos abogados y algunos religiosos, comenzaban a reunirse, a solidarizarse frente al dolor, frente a la inexplicable situación de que sus seres queridos no existían. O como dijo el militar de turno, que era Videla, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. En términos generales, se puede decir que más allá de todas las diferencias de cada caso particular, podemos analizar una matriz de acciones que se repitieron frente a la situación límite e inédita de la desaparición, que estuvo articulada en dos momentos. Uno, el momento de desintegración y desagregación de los entornos cotidianos a partir del secuestro o el asesinato o la muerte de un familiar. Y otro muy rápido de reacción, creación de referencias culturales esenciales y estrategias políticas eficaces, tiempo que llamo de reconstrucción del mundo. Esta matriz se dio o se expresó de manera marcante en la acción colectiva, constituyendo un campo particular de hacer política, iniciado durante los años de dictadura y todavía eficazmente utilizado y reapropiado a cada crisis o a cada conflicto político que hay por otros grupos sociales en la Argentina actual. En ese espacio y momento de reacción y creación de referencias comunes, primaron los lazos primordiales como eje de la unión y la solidaridad y de oposición a un Estado nacional desaparecedor. Nacieron así las organizaciones de derechos humanos que en su nominación se marcaron a partir de los lazos de sangre, como principal eje de unión y de legitimidad. Así nacieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de desaparecidos y posteriormente hijos y hermanos. Y digo los lazos de sangre porque la sangre era el elemento de cohesión y de identidad que distanciaba a sus acciones de lo que tradicionalmente se consideraba la política, porque en ese momento había muchos otros organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, este colectivo necesitó unirse a partir de lo que tenían en común, que era portar la sangre de los desaparecidos. Y además provocaba a las Fuerzas Armadas, cristianas y defensoras de la familia en el centro de sus discursos. Lo interesante fue que además de la sangre, la idea de la Plaza de Mayo era desterritorializar la nación de alguna forma, porque la Plaza de Mayo está solamente en Buenos Aires, pero había madres de Plaza de Mayo en cada una de las localidades del interior del país. Entonces, al portar el nombre, también se portaba parte de la nación y parte de la plaza cada vez que ellas hacían la ronda en el interior del país. Junto a la organización de estos espacios de acción, estas mujeres y hombres, frente a la imposibilidad de que se ejecute justicia, fueron creando poderosos símbolos y rituales, así como marcas materiales de la memoria, como modos de denuncia y visibilidad. A partir del año 77 comenzaron a realizar la ronda semanal alrededor de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno. Cada jueves, a las 15 horas, se encontraban y se encuentran allí para protestar pacíficamente y así demandar informaciones sobre sus parientes desaparecidos. Las locas de Plaza de Mayo, denominación que circulaba en la sociedad argentina de la época en relación a estas mujeres, tal vez parecidas a las Duas Marías, que nos contó ayer Félix, decidieron además buscar un elemento que las identifique y pasaron a usar el pañuelo blanco sobre sus cabezas. Para mí lo interesante de todo esto es que ellas apelaron a una memoria corporal, a una memoria doméstica y la llevaron al espacio público. Cuando yo las entrevistaba y les preguntaba, bueno, ¿cómo ustedes decidieron juntarse? ¿O por qué ustedes eligieron el pañuelo, que para ellas representa el pañal, o sea, el primer inicio de la vida de sus hijos? Ellas me decían, hacemos lo que aprendimos a hacer en nuestra casa o en las reuniones de madres en la escuela, o sea, ese saber que habían aprendido en algún momento en el espacio doméstico, pero también en los espacios públicos, porque muchas de ellas, y hay que desmistificar eso, pertenecían a sindicatos o a algunas otras actividades sociales, fueron llevados entonces a la plaza, al espacio de lo público. Entonces, sí, si querés, bueno, ahí están los pañuelos, a seguir la imagen. Del pañuelo blanco que pasó no solo y que se encargó de manera más general de investigar el carácter de la represión.
Acá debo hacer de nuevo, un año después, la CONADE tornó público un informe conocido como el Nunca Más, que es sin duda un articulador de las memorias a futuro, ¿sí? O sea, evidentemente ese libro fue pensado como un vehículo de memoria hacia el futuro. Y debo abrir entonces sí un paréntesis para decir que, de nuevo, retomando lo que dijo Mario hoy a la mañana, en el libro Nunca Más hay una serie de categorías de personas que fueron desaparecidas: obreros, estudiantes, abogados, empleados, maestras, religiosos. Sin embargo, hay dos categorías que no aparecen, porque siempre fueron borrados o olvidados, yo diría borrados más que olvidados por la nación argentina. No aparecen en la categoría de indios ni en la categoría de campesinos. Y no quiere decir que no haya ni indios ni campesinos desaparecidos, simplemente quienes llevaron a cabo esta política de Estado no tuvieron en cuenta estas dos categorías, porque evidentemente en 1983-84 todavía prevalecía la idea de que éramos una sociedad sin indios. Y bueno, es bastante significativo que un documento que hable sobre la desaparición de personas no haya incluido estas categorías. En 1985 se ejecuta el juicio a las juntas, donde son juzgados las juntas militares, aquellos que fueron los presidentes durante todo el periodo militar. Sin embargo, la compensación moral de ver a las cúpulas militares presas y al resto de los militares con procesos judiciales duró poco. El 5 de diciembre del 86, el presidente Alfonsín leía en cadena nacional: sin un solo fusil, solo con la fuerza moral de nuestros principios y la legitimidad popular que nos daban los argentinos, pusimos en marcha la acción de la justicia. Todos estuvieron al servicio de este gran esfuerzo personal. Me consta que las Fuerzas Armadas han aportado y están aportando su propia cuota de sacrificio. Pero aún nos falta concluir lo que podríamos llamar la reunión, la reconciliación de los argentinos. Un país que encara toda esta etapa de renovación y de transformación precisa las Fuerzas Armadas plenamente integradas en esta marcha al Estado. Nacía así la ley de punto final y luego la ley de obediencia debida, ambas conocidas como leyes del perdón, que algunos llaman políticas públicas del olvido. Durante toda la década del 80 y buena parte de los años 90, la memoria de los familiares y las víctimas de la represión oscilaron entre la toma de la palabra pública y el silencio estratégico. Primero encontraron un marco de escucha en los juicios por crímenes de lesa humanidad y en parte de la sociedad que decía comenzar a comprender lo sucedido y se preguntaba cómo había sido posible. En esta etapa prevaleció el testimonio judicial como un elemento central en la reconstrucción de los hechos y en la conformación de las memorias públicas. Y aquí en el testimonio judicial hubo un grupo específico que fueron los expresos políticos, quienes transmitieron en la instancia judicial, una instancia tan formal y tan desprovista de sentimientos, pero que ellos fueron allí con sus memorias sensoriales y la experiencia corporal de la tortura para poder expresarlas en el ámbito público, ¿sí? Digo las experiencias sensoriales porque solo se podía hablar de los centros clandestinos de detención a partir de lo que ellos habían podido reconstruir, no con su visión, porque tuvieron todo el tiempo sus ojos tabicados, sino con lo sensorial, ¿no? Entonces esas memorias sensoriales fueron centrales en el ritual judicial. La plaza, las rondas, las fotografías de los desaparecidos seguían mostrando la presencia de ausentes. A partir de las leyes del perdón, los familiares y las víctimas optaron por un silencio estratégico y fortalecieron sus relatos en la construcción de memorias subterráneas como estrategia de rechazo a la idea de reconciliación impuesta por el gobierno nacional, o que pretendía imponer el gobierno nacional. Sin embargo, de repente, en un diario de circulación nacional, comenzaron a salir recordatorios. ¿Se puede pasar? Bueno, esta eran antes, pero esta también, no sé por qué me quedo así. Una más. Estos recordatorios, que yo llamo soportes de memoria, que crearon un espacio efímero pero muy eficaz para la denuncia en el momento de mayor desolación frente a las políticas de impunidad emanadas desde el Estado. Frente a la imposibilidad del duelo y de la justicia,
Todos tenemos que tener en cuenta que la desaparición significa una triple falta: no hay cuerpo, no hay tumba, por lo tanto no hay muerte. Y estos pequeños soportes de memoria que hasta en la actualidad se siguen publicando de manera gratuita por el diario, de alguna forma funcionaron como esta resistencia constante de los familiares de desaparecidos. De esta manera, entonces, creo que esta etapa osciló entre el ritual jurídico, la fuerza de la consigna del nunca más, para pasar rápidamente a las leyes de impunidad y el apelo a la reconciliación. Las memorias colectivas pasaron a expresarse en otros soportes o vehículos de memoria, como los soportes estos, pero también con la manifestación nada más de este tipo de siluetas que se exponían en las calles de las grandes ciudades de la Argentina. El tercer momento lo ubico en 1996, llamo un nuevo ciclo por las luchas de las memorias, y que coinciden con la fecha redonda de los 20 años de la dictadura. También en 1996 hubo un episodio muy puntual que fue la declaración de Silingo sobre los vuelos de la muerte, que de alguna manera activó todo lo que ya sabíamos, porque de hecho la descripción de los vuelos de la muerte había sido un elemento central de los juicios a las juntas, pero bueno, estaban ahora en la confesión de un victimario, y adquirió otro elemento en la memoria colectiva, ¿no? Como un elemento increíblemente de credibilidad, porque venía de parte de un represor. Es paradójico, pero funcionó más o menos de esa manera. En 1996 también, para mí, una cosa central es el nacimiento de la organización Hijos. Hijos por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio, que fue algo así como un huracán en la construcción y visibilidad de las memorias de la represión. Una nueva generación aparecía en escena, renovando prácticas y sobre todo preguntas en relación a sus padres desaparecidos. Esta generación entró en el problema por la puerta de la identidad. Si las madres inventaron las rondas y el símbolo de los pañuelos, ellos innovaron con el scratch. La acción ritual que pone en evidencia y marca los lugares donde viven represores y torturadores mediante diversos actos públicos, generalmente en el barrio y frente a sus domicilios. El objetivo central es la condena social del represor. A cada scratch un sistema de actos se ejecutaba: marchas, pintadas, pegatinas de carteles, etc. Como consecuencia de las leyes de impunidad a torturadores y represores que se encontraban en libertad, la consigna inventada por Hijos fue: si no hay justicia, hay scratch. Me parece que tengo una foto. Básicamente el scratch se basa en marcar la casa del represor siempre y cuando se pueda llegar. En general no se puede llegar porque las fuerzas de seguridad están custodiando la casa de ellos, pero sobre todo el trabajo social con los vecinos, demostrarle a su vecino que vive al lado de un represor e intentar que éste lo condene socialmente. En el ideal de Hijos es que el verdulero no le venda verdura, que el carnicero no le venda carne, pero además de todo eso es poder ponerle nombre y rostro a los represores, porque así como en la década de los 80 el rostro y la identidad de los desaparecidos era muy importante, en la década de impunidad era muy importante ponerle rostro y nombre al represor, y en la medida de lo posible, si se sabía el teléfono, también ponerlo en la calle, en la dirección, etc. Igual esto no se hace sin discusión. Los diarios de derecha en la Argentina consideraban que esto era un acto de venganza y que debía ser cuestionado y que no debía ser visto como nosotros. En marzo de 1996 entonces se conmemoró el 20º aniversario del golpe militar. El clima de debate público sobre los efectos de la dictadura nuevamente se puso en escena. Actos, homenajes, monumentos se multiplicaron por doquier. La memoria dejó de ser así un elemento ligado y transportado sobre el cuerpo de las madres para manifestarse, además de la acción de Hijos, en otros performances y marcas materiales. Sobre todo, las universidades fueron los territorios donde se plasmó la memoria en este momento, ¿no? Entonces, hubo también un pequeño episodio de conflicto que a partir del momento del gobierno de Menem, que es rescatado de la memoria como alguien o como un gobierno que también impulsó las leyes de impunidad porque amnistió al resto de los militares que estaban libres, que no entraron en las otras dos leyes de perdón. Sin embargo, durante su gobierno se dieron el mayor número de políticas de resarcimiento a los familiares.
de indemnizaciones que se le pagaba a los familiares desaparecidos por la desaparición de sus seres queridos. Las madres de Plaza de Mayo, de Niña Fundadora, durante ese periodo realizaban la ronda en la Plaza de Mayo con un cartel que decía: quien recibe la indemnización se prostituye. Era una forma brutal de oponerse a lo que ellas consideraban el gesto de olvido del pago de la indemnización. Quiero demostrar con esto que la lucha y las disputas por las memorias no se dan solamente entre los grupos los organismos de derechos humanos y el Estado, o entre los organismos de derechos humanos y la memoria del otro lado, sino muchas veces al interior de los propios grupos, y que me parece que ese es un elemento que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis. Bueno, sería muy largo exponer cómo todas estas acciones tuvieron implicancias a nivel de las leyes del Estado Nacional, entre otras cosas la ley de identidad relativas a los niños apropiados durante la dictadura, o la ley que considera la desaparición de personas como un elemento a ser tenido en cuenta por los jueces a la hora de dar cuenta de qué había pasado con esas personas. También durante esta época se dieron los juicios por la verdad, que eran la posibilidad de saber qué había pasado con los desaparecidos, aunque no para condenar a los militares, ya que no se podía por las leyes del perdón. Se puede decir entonces que desde el retorno de la democracia hasta fin de los años 90 hubo un ciclo de establecimiento de la verdad y nacimiento de las memorias, un ciclo de impunidad y silencio estratégico, y un tercer periodo que comienza con las acciones judiciales, políticas de memoria y ocupación del espacio público por parte de una nueva generación de familiares desaparecidos, que denomino el ciclo de las reparaciones y fertilidades de la memoria. Entonces, a partir del 96, con esta conmemoración, cuando una de las características particulares es el cambio de los productores o los emprendedores de memoria, o sea, aquellos que llevan adelante las marcas y que eligen los espacios para hacerlas. Por primera vez no son las madres o los familiares directamente afectados, sino que los compañeros de los desaparecidos, como dije antes, la mayoría sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, desde sus lugares de trabajo, principalmente la universidad, las escuelas y los colegios, promueven el recuerdo de los muertos. Así, bueno, se dan una serie de señalizaciones en las universidades. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior, con otras estrategias, que de alguna manera empiezan a ocupar el espacio público con una cultura material de la memoria. No es ya la marca de las madres en la plaza, no es ya el escrache de los hijos, sino que otros actores pasan a involucrarse en esta memoria colectiva, ¿sí? Para los cuales obviamente las madres, abuelas y familiares en general están siempre presentes, pero también sienten como que su propia memoria grupal se extendió a otros grupos sociales. De alguna manera fueron pequeñas marcas surgidas de grupos de amigos o de militancia, y sobre todo orientadas a rescatar memorias más locales, a volver a reunir en una comunidad imaginada a los que ya no estaban, o a señalar tímidamente los lugares donde estos compañeros habían sido desaparecidos o asesinados. En el caso de las memorias en las universidades y los colegios, Hijo fue también uno de esos disparadores, porque fueron sus preguntas a sus propios profesores, que habían sido compañeros de sus padres, los que motivaron de alguna forma y potencializaron esta práctica memorialista. La política pública por parte del gobierno nacional, como ya dije, en manos de Menem, y en los gobiernos provinciales, proponía la borradura constante como estrategia. Entre otras cosas, en 1998, Menem decretó el traslado de la ESMA, de la cual hoy habló también Mario, a la base naval de Puerto Belgrano, e instó a la demolición del edificio para crear allí un espacio verde como símbolo de la reconciliación nacional, lo que generó la reacción de los organismos de derechos humanos, que defendieron este espacio como un lugar de memoria. Finalmente, en el 2001, la medida fue decretada inconstitucional por la Corte Suprema, atendiendo el derecho que asisten los familiares de personas presuntamente desaparecidas en el ámbito de la ESMA y a la comunidad toda, por ser un crimen de lesa humanidad, de conocer la verdad histórica respecto de tales hechos. A mí me parece que es importante señalar todo eso, porque si no uno llega a la ESMA como un lugar de memoria y memoria dominante sin saber cuál fue la lucha previa que permitió que hoy la ESMA sea lo que es. Estos acontecimientos y otros que uno puede rastrear demuestran que tanto como la escala y
interesa observar la temporalidad en la que se anclan las políticas públicas de memoria, así como los actores sociales que luchan por imponer sus sentidos sobre el pasado y sus identidades. Es justamente en el conflicto donde se produce el rol, la eficacia o la negación de lo que se propone en el espacio público como digno de ser recordado por toda la nación. En esta etapa de la historia argentina, los rituales y las prácticas de memoria se realizaron, estoy hablando de la década del 90, en oposición a estas políticas públicas emanadas del Estado. Finalmente, la última etapa, que llamo de estatización de las memorias y de las nuevas instituciones. En el cambio de siglo, ustedes también sabrán, Argentina se caracterizó por la crisis política y económica. Hubo diversos conflictos sociopolíticos que terminaron con la salida del presidente de la Rúa, y en menos de un mes Argentina fue gobernada por 5 presidentes diferentes. Las fechas del 19 y del 20 de diciembre fueron un quiebre en la historia del país. En relación al tema de la construcción de memorias, se generó un fenómeno interesante. Las mismas fueron reactualizadas en relación a las muertes que se dieron en la Plaza de Mayo durante esos 2 días, donde una centena de jóvenes fueron asesinados por las fuerzas policiales mientras manifestaban contra la política del presidente, y toda la ciudadanía decía que se vayan todos. En este sentido, el año 2001 funcionó como una bisagra, ahora en relación a cómo los nuevos grupos afectados por la represión en plena democracia se apropiaron de los símbolos y las estrategias creadas durante los años 70, 80 y 90, estableciendo lazos y continuidades con la represión del pasado y con las organizaciones que denunciaron y construyeron esas memorias. Así, otras madres usaron pañuelos sobre sus cabezas, otros grupos convocaron a las madres de Plaza de Mayo para defenderse y ser escuchados, y nuevas marcas que señalaban la muerte de estos jóvenes manifestantes se sumaron a los pañuelos estampados en el piso de la Plaza de Mayo o en los alrededores. Son muy buenas las fotos, pero esa silueta a la que en la década del 90 se apeló a los desaparecidos, ahora apela a la memoria también en función de las nuevas muertes en el 2001. En relación al gobierno nacional y provincial, después del 2001, comenzaron a nacer diálogos y propuestas conjuntas entre los estamentos del Estado y los organismos de derechos humanos para crear instituciones de memoria. Ya no, como era imposible todavía la gestión de la justicia, o sea, volver a juzgar, se focalizó en la memoria y en la creación de estas instituciones, ¿no? En Rosario se creó el Museo de la Memoria y en La Plata la Comisión Provincial por la Memoria. Así, poco a poco, estas memorias subterráneas de los familiares que se manifestaban tímidamente con marcas muy puntuales y locales, se fueron modificando y accediendo a espacios de poder para constituirse en memorias dominantes. Porque un museo de la memoria y una comisión provincial de la memoria requiere del aparato del Estado para poder funcionar. Con la llegada del nuevo presidente del gobierno nacional, el Néstor Kirchner, en el 2003, hay un nuevo giro en relación a las políticas de la memoria por parte del Estado. Uno de los elementos más significativos para mí de este periodo es el propio presidente, ya que este imprimió un nuevo tono a las políticas de derechos humanos. Pero cuando él hablaba de la memoria de la dictadura, se posicionaba como un agente comprometido con el pasado. Usaba la noción de generación y de compañeros como un lugar de memoria. O sea, al posicionarse y hablarle a la ciudadanía como mis compañeros, mi generación, la de los desaparecidos, apelaba a ese lugar de memoria de un grupo social específico de la Argentina. Y así utilizaba su experiencia y pertenencia identitaria a grupos políticos peronistas como elemento de solidaridad y compromiso con el pueblo. Es durante esta gestión donde además se revocan las leyes de perdón, lo que significa que todos aquellos implicados con la represión, el asesinato, la tortura y la desaparición podían volver a ser juzgados y encarcelados por los crímenes de lesa humanidad, que de hecho hay muchísimos juicios que se están llevando adelante en este momento en la Argentina. Pero se creó así una política estatal de la memoria, que emanada del Estado Nacional y los gobiernos provinciales, fue acompañada de manera muy cercana por el movimiento de derechos humanos, y que pusieron el sello y pasaron a institucionalizar esta memoria. Si el retorno de la democracia se caracterizó por la búsqueda de los rastros del horror y la demanda de juicio y castigo, los 20 años inauguraron la producción de pequeñas memorias y marcas en el territorio nacional.
Una política oficial clara se da a partir del año 2003. Y esto se celebra a partir, creo yo, de por lo menos 5 acciones que caracterizan esta nueva política de memoria. La creación de un nuevo feriado nacional. No se crean todos los días feriados nacionales. Se instituyó el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Todos podríamos preguntarnos qué verdad, qué memoria y qué justicia. Obviamente, la verdad de la desaparición de las personas, la memoria de los desaparecidos y la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Esto va sumado a la institucionalización, obligando a que se recuerden en las escuelas primarias y secundarias esta fecha, ¿sí? Para lo que se aportan diversos materiales pedagógicos, publicaciones, manuales, videos. O sea, el Ministerio de Educación se abocó durante muchísimo tiempo a partir de esta fecha, pero sobre todo para los 30 años del golpe, en el 2006, a generar un gran cúmulo de pedagogía de la memoria para que bajase en las escuelas. La cuestión es ver después qué pasa en las escuelas, ¿no? Con todo esto. El tercer elemento es la inauguración de manera oficial de la reconversión de los ex centros clandestinos de detención en sitios de memoria, iniciando la serie con la ESMA, por supuesto, y luego esto se baja a las diferentes provincias. Acá la cuestión de la selección de la memoria sería preguntarnos qué sitios de memoria son dignos de ser recordados y convertidos en museos y cuáles quedan afuera y por qué. En cuarto lugar, se crea el Archivo Nacional de la Memoria, institución que se replicó como modelo en archivos provinciales de la memoria y secretarías de derechos humanos donde no existían. Y ahí hay algo bastante singular. Yo soy directora de un archivo provincial de la memoria, pero lo singular para mí es que toda la documentación que tenga que ver del periodo entre 1976 y 1983 no está en los archivos históricos de la Nación. Si un investigador hoy va a un archivo histórico de la Nación no va a encontrar nada sobre el periodo. Entonces, esta excepcionalidad al crearse un Archivo Nacional de la Memoria está de alguna forma implicando un elemento fundacional sobre qué es lo que nosotros queremos contar y separar de la historia y nombrarlo como la memoria por parte del Estado. Bueno, y como último punto, que no es menor, todo esto está acompañado y legitimado por presupuestos que conforman parte de las planificaciones anuales de los gobiernos. O sea, para todo esto se necesita dinero y a partir de ahora la memoria pasa a ser presupuestada a nivel nacional y provincial. Esta política de estatización de la memoria entonces tiene una clara ambición fundacional, al mejor estilo de la invención de una nueva tradición. De esta forma, los interlocutores y la confección de cómo deben ser las instituciones de memoria recientemente creadas no son solo los organismos de derechos humanos que van a ocupar este rol, sino las comisiones provinciales, pero también los funcionarios y los técnicos públicos. De esta manera, en estos últimos 35 años, los procesos de construcción de memoria e identidad en torno al pasado de violencia política osciló entre una memoria corporal, construida especialmente por las mujeres, hacia una memoria ritual, para finalmente anclarse en una estatización de la memoria plasmada en grandes monumentos e instituciones como museos y archivos. Sin embargo, debe decirse que en esta última etapa, esta memoria dominante activó el rechazo que se expresa en otras memorias, en memorias subterráneas, especialmente las locales, con menos poder para imponerse en el espacio público, como son la de los campesinos, los obreros, que no llegan a estas grandes memorias dominantes y nacionales, pero también en memorias denegadas por el propio Estado, y que son las que le demandan al Estado una memoria completa, y que son aquellas creadas por los familiares víctimas de la guerrilla. Debo decir acá que para mí comprender estos tres niveles, o sea, los niveles de las memorias subterráneas, las memorias denegadas y las memorias dominantes, es central en cualquier proceso de estudio sobre las memorias, porque si no uno se queda como un poco renga en el análisis. He escrito sobre esto, no da para que me extienda. Finalmente, entonces, me gustaría unir algunos de estos puntos de la exposición a partir de la práctica que llevamos adelante en el Archivo Provincial de la Memoria, y ahora me corro del lugar del análisis para el lugar de la gestión. El archivo provincial funciona en lo que fue un centro clandestino de detención y conjuga dos cosas: un archivo con documentos y un museo de sitio. Si puedes pasar.
Bueno, la gran monumentalización también, la estatización de la memoria está dada por este tipo de monumentos que el Estado Nacional o el Gobierno Nacional pone en todos los centros clandestinos a lo largo del país. La marca es la misma para todos, aunque eso no haga mucho sentido para las comunidades locales, es una política de Estado y la marca es exactamente la misma para todos. Bueno, el archivo provincial fue creado por una ley, votado por unanimidad por los legisladores de la provincia de Córdoba y fue constituido junto a la Comisión Provincial de la Memoria, que está constituida por organismos de derechos humanos, la universidad, el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y creó un archivo sin documentos y un museo a ser construido, ¿no? Eso también para tener en cuenta, a veces las políticas públicas se gestan, pero no tienen demasiado contenido. Y la gran cuestión ahí es quién se hace cargo de esos lugares, y de quién se haga cargo va a depender un poco la política que se va a llevar a cabo y el resultado de cada uno de estos sitios. El archivo provincial entonces es para nosotros un espacio en construcción permanente. La primera cuestión que discutimos es el periodo, ya que la ley instituye que allí deben recordarse los hechos acaecidos entre 1976 y 1983. Y quienes llevamos adelante consideramos que comprender el proceso político, por lo menos en la provincia de Córdoba, implica, entre otras cuestiones, retrotraerse por lo menos hasta la década del 30. Y que además creemos que terminar en 1983 implica es solo hablar de una memoria literal, o sea, de lo que allí pasó, y no tornar ese espacio una memoria ejemplar, o sea, que nos permita también pensar el presente y la lucha de los derechos humanos en la actualidad. Entonces ese es un debate que tenemos constantemente con aquellos que controlan de alguna forma lo que nosotros hacemos, que es la Comisión Provincial de la Memoria. De esta misma forma, la ley considera que este centro clandestino de detención, si pasa la otra foto, debe estar las voces de los expresos políticos, la memoria de los desaparecidos, y para nosotros es muy importante que estén presentes en este lugar las voces de los presos comunes, los homosexuales, las prostitutas y las minorías étnicas como los gitanos, que fueron focos de la represión de la policía de la provincia de Córdoba y especialmente del lugar donde nosotros estamos situados, y que estuvieron interactuando en el mismo momento que los que hoy están desaparecidos. Creemos que en ese sentido no podemos hablar de la memoria, sino que tenemos que hablar de las memorias que dan significado a este sitio de memoria. Entonces, creemos que así, menos que afirmar la memoria, este sitio pretende la confrontación constante con el pasado y las memorias que surgen de su interpretación en el presente. La generación de preguntas que pueden surgir de la lectura de un libro presente en la Biblioteca de Libros Prohibidos, que es una de las salas que nosotros tenemos, de las señalizaciones dispersas por el lugar que evitan una guía cerrada y el relato único y controlado, o de la sala Vidas para ser contadas, si querés avanzar, donde álbumes de fotos de desaparecidos y asesinados acercan al visitante los detalles más cotidianos de la vida de estos seres humanos. Creemos que así podemos asegurar, o potencialmente lo creemos, de alguna forma, múltiples sentidos subjetivos de la visita al lugar. Más que una memoria o una identidad cristalizada y paralizada, proponemos un calidoscopio de memoria que cada uno de los visitantes formará sobre una base común de acuerdo a los sentimientos, las posturas políticas, las creencias y los saberes previos con los que accede a este lugar. Pero también asumimos que por más reflexión que imprimamos a nuestras políticas cotidianas, al traducir políticas públicas inevitablemente imponemos memorias e identidades, o por lo menos las encuadramos. Lo interesante es poder debatir sobre esto y reflexionar sobre nuestras propias contradicciones como ejecutores de esas políticas públicas. El gran desafío, creo yo, que presentan estos sitios y estos museos de memorias es no tornarse brazos burocráticos del Estado, en el peor sentido del término, sino más bien instituciones que no pierdan su autonomía, que militen críticamente, que puedan discutir y oponerse a la indiferencia con la cual se gestan muchas políticas públicas y de las cuales todo el tiempo estamos criticando al mundo político por esas políticas públicas, ¿no? Un equilibrio, creemos nosotros, entre lo público sin desatender los afectos y el cuidado del otro. Espacios, prácticas y políticas que no pierdan de vista la humanidad y corran el riesgo de transformarse en productores de indiferencia.
Así creo yo que los sitios y las marcas públicas de la memoria, bueno, lo anterior, todos los jueves nosotros colgamos la foto de todos los desaparecidos en el pasaje de Santa Catalina. Creemos que hay que poner la memoria hacia afuera, con todos los riesgos que eso implica. Siempre cuento la misma anécdota. Una vez pasó una mamá con una niña y la nena le preguntó: mamá, ¿de qué son todas estas fotos? Y la mamá la miró y le dijo: creo que son muertos en un accidente aéreo. Pero bueno, nosotros creemos que así como esa mentira puede estar presente en los discursos de las madres, también de alguna forma los niños, cuando vienen a este sitio de memoria, muchas veces después vuelven con los padres, y eso a nosotros nos genera también, por lo menos de alguna forma, ciertas pequeñas alegrías. Entonces yo creo que los sitios, las marcas públicas de la memoria, sea una baldosa, un museo o un monumento, recuerdan a la comunidad imaginada de la nación que esas desapariciones fueron posibles dentro de sus fronteras. Interpelan por lo menos a aquellos que los visitan sobre la posibilidad de que esta experiencia vuelva a repetirse, y de hecho en la Argentina se repitió, porque hace 6 años atrás, después de ser testigo en un juicio a un crimen de lesa humanidad, Julio López desapareció. Y desapareció como desaparecían los desaparecidos en la década del 70, no se sabe absolutamente nada sobre él. En otras palabras, estos sitios, si querés pasar, esa es la huella con todos los nombres de los desaparecidos. La huella empieza en el Cordobazo, en la década del 60, hasta allí pudimos negociar el inicio de la memoria y de la represión. Sigue con una sala de escrache retomando la política de los hijos, pero ahora en una dependencia pública, donde lo que hacemos es mostrar quiénes eran los represores de ese lugar. Las fotos solamente son de aquellos que fueron juzgados, porque todos aquellos que no fueron juzgados y no hay sentencia firme, nosotros no podemos considerarlos represores en el sentido estricto del término. Debemos respetar el tiempo de la justicia. Sigue, si querés pasar la próxima, en la sala de vidas para ser contado, donde están los álbumes. Debo decir que la producción de los álbumes de memoria no la hacen solamente los familiares. Cualquier ciudadano o cualquier persona, cualquier amigo de un desaparecido o un grupo social que quiera hacerlo puede hacerlo. Esto también genera muchos conflictos, porque los familiares desaparecidos nos cuestionan de que el desaparecido es de ellos y que por lo tanto la memoria debe ser reproducida por ellos. Nosotros creemos que la memoria aquí está en un espacio público, y que si hay otros actores que desean contar lo que ellos saben sobre ese desaparecido, es interesante, es importante. Inclusive muchos jóvenes hacen los álbumes de los desaparecidos de sus escuelas, y ahí hay toda una transmisión de memorias que creemos que es muy poderosa. Pero bueno, quiero decir, no se da sin conflicto y no debo mentir en sobre esto, pero es un debate que nosotros llevamos cuidadosamente con los familiares, porque si hay algo a quien nosotros respetamos es a los familiares desaparecidos, y mimamos mucho, pero también intentamos discutir con ellos el valor de una política pública por la que lucharon tanto, ¿no? Si querés pasar la próxima. Todas las fotos que fuimos cambiando a lo largo del tiempo en diferentes soportes. Esa es la biblioteca de libros prohibidos, que a nosotros nos gusta mucho porque es el lugar donde recibimos a los más chiquitos, a los niños que van desde los 5 años. Y si ustedes ven en la pared de allá atrás, dice fantasía ilimitada, prohibido, y eso es el decreto de prohibición de un libro del aula de Detach, que se llamaba La Torre del Cubo, y que el decreto de prohibición decía prohibido por fantasía ilimitada. Y poder trabajar con la prohibición de los libros es una metáfora también de la desaparición, y a partir de allí nosotros podemos hablar de las otras, de la tortura y demás, pero creemos que con los más chiquitos es necesario partir de algo tan puntual como fue la prohibición de la circulación de las ideas y de la fantasía. No sé si hay alguna más. Y también hacemos muchas intervenciones urbanas como esta, que fue una cartografía de la memoria, que irrumpimos en el espacio público de un día para el otro, señalizando todos los lugares donde habían sido asesinadas o secuestradas las personas, y que tuvo mucho impacto a nivel barrial, ¿no? Porque en general los vecinos dijeron: ¿cómo puede ser que esto haya pasado al lado de mi casa y yo no sabía nada? Entonces, para finalizar, en otras palabras, creo que los sitios de memoria revelan lo que todos nos vieron. Haya sido así o no, no nos importa.
Se transforman también en una búsqueda constante del mantenimiento del lazo social que une a los muertos, los desaparecidos y los asesinados con los que están vivos y evocan o potencialmente pueden evocar continuamente la pregunta de cómo fue posible. Apelando de esta manera a mecanismos que pueden dar cuenta, como dice Michel Polack, de que ese sufrimiento extremo exige un anclaje en una memoria muy general, la de la humanidad, una memoria que no dispone ni de portavoces ni de personal de encuadramiento adecuado, o sea, es una memoria de todos, es un derecho que todos tenemos. Muchas gracias. La doctora tiene muchas gracias por la conferencia y pasamos a las preguntas. Por favor, los que quieran participar. Sí. Más que todo, más que pregunta, quiero hacer algunos comentarios sobre la exposición. Bueno, una tesis que me llamó mucho la atención es si en la sociedad argentina se logró revertir la visión represiva dominante del Estado. Yo creo que sí. Yo sí respondo que me parece que esa visión represiva del Estado ligada al terror se logró modificar. Si no eliminar, se ha cambiado, ¿no? Entonces, eso me parece tal vez el mayor logro de la democracia argentina. Bueno, después yo sí quiero un detalle así en la exposición que quiero reforzar, es 1985, el juicio a la Junta genocida por el gobierno de Alfonsín. Ese fue un hecho histórico y sí hay que reforzarlo, porque lo que vino después sí son juicios importantes, pero no fue, porque después de Nuremberg fue el primer juicio, el segundo juicio que se realizó en el mundo a represores genocidas, el segundo. Y eso también es parte de la memoria y hay que destacarlo. Bueno, después formulas algunas categorías sugestivas. Memoria subterránea. Está bien, la memoria subterránea se hizo memoria visible, corpórea, etc. Pero lo que yo digo, y puedo cuestionar, es, ¿hay memoria social? No. En Argentina no hay memoria social sobre lo que ha ocurrido, ¿sí? No impugno, todo esto existe y es muy valioso, pero no es memoria social, ¿sí? Argentina es una sociedad amnésica sobre su pasado y hay fuerzas endógenas en Argentina que buscan que ese pasado no se entienda, no se comprenda, ¿sí? Es decir, como España es una sociedad psíquica, ¿sí? Ahora, en los ciclos recuperatorios, me parece interesante, y justamente el ciclo recuperatorio que señalas, de estatización de la memoria, es una situación sujeta a valoraciones. Precisamente la estatización de la memoria, creo yo que es un esfuerzo de Estado, en todo caso, porque no hay una memoria social. Sí hay organizaciones, indudablemente, que las madres son mundiales y usan un pañal, no propiamente un pañuelo, sí, son mundiales, ¿sí? Y los hijos es valioso, y las organizaciones de derechos humanos son importantes, pero no es el colectivo social argentino, ¿sí? Yo doy conferencias, charlas y me doy cuenta y conozco el periodo. No estoy aquí por turismo económico, no, por otras razones, pero no es el caso ese. Entonces, y algo que dijiste es importante. En el ciclo de estatización de la memoria,
señalaste un anclaje de la memoria. Sí, eso me gustó. Hay un anclaje de la memoria. Ludmila, yo te pregunto, ¿la nueva generación, la tuya o la anterior o la posterior, saben por qué lucharon los guerrilleros, los subversivos? ¿Saben? ¿El Estado informa? Sí, yo digo que hay un recordatorio, hay una memoria ritual, pero que se sepa, lo dudo. Yo podría dar experiencias personales. En el último viaje fui a buscar el ejemplar de Nunca Más, porque la edición original, la valiosa, la edición Príncipe, no la pude conseguir, no la tengo. Y me encontré con la última edición, será el año pasado, no lo mencionan a Sábato, no lo mencionan Ernesto Sábato. Y entonces, ¿qué memoria es esa? Yo puedo diferir de Ernesto Sábato, pero Nunca Más está absolutamente ligado a Ernesto Sábato. Y resulta que el Estado argentino, por la institución que sea, no recuerdo la editorial, publica un nombre y lo desaparece a Ernesto Sábato. Eudeva en la editorial. Bueno, Eudeva, exactamente. Lo desaparece a Ernesto Sábato. No digo que eso sea estalinismo, pero eso es sacrilegio social. Bueno, ya, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola, yo pues sí, quizás podría ser una duda. El tema sobre la institucionalización de la memoria, pero yo vi hace tiempo una película que se llama El año en que no nací, que hablaba precisamente de todos estos hijos recuperados que tienen un problema, bueno, yo no diría de identidad, pero de memoria, donde se dan cuenta que fueron adoptados por otras familias. En este caso, la película retrataba de una chica que había sido adoptada por unos padres alemanes, bueno, y adoptado entre comillas, porque se la habían llevado literalmente. Y entonces ella se da cuenta que ni nació en el año en el que había nacido, ni era alemana como ella creía, pero había estos ciertos vestigios en su memoria donde ella recordaba un poco lo del español, cómo hablar español y todas esas cosas. Entonces, estos procesos, ¿dónde entran? ¿No? O sea, porque sí hay esta institucionalización de la memoria, y museos y no sé qué, pero toda esta gente que también hay grupos organizados de los hijos recuperados, ellos cómo recuperan su propia memoria, ¿no? O sea, de estar viviendo una cosa que al final ni ellos sabían qué eran, ni de dónde venían, ni cuáles eran sus padres. Un poco eso. Quiero responder porque me olvido. A pesar de que estudio la memoria, tengo memoria media corta. Estoy 100% de acuerdo con usted. ¿Cómo es tu nombre? José María Martínez. José María. Con que sí, o sea, yo creo que se logró revertir la idea de un Estado represor, por lo menos modificar, pero bueno, ante cada conflicto social y cuando la represión del Estado aparece, se apela a esta memoria del Estado terrorista y se usa la noción del Estado terrorista, bueno, en el periodo de los piqueteros y la muerte de los piqueteros se usó, cuando pasó lo de la Plaza de Mayo en el 19 y el 20 de diciembre del 2001 volvió a traerse la noción del Estado terrorista. Y también ante un drama social que yo diría que fue una tragedia como la de Cromañón, en donde murieron ya no me acuerdo cuántos jóvenes, también se trajeron todas estas categorías, inclusive la del Estado terrorista o el Estado represor, para hablar de esas muertes, ¿no? Entonces este lugar de memoria que tiene esta noción que ante algún conflicto nuevo se vuelve a traer. Hay un grafiti que, bueno, tal vez hacia el final de la conferencia me lo acuerde, que se usó mucho durante el periodo de los piquetes de la desocupación. Sobre el juicio de la Junta, yo creo que fue un juicio histórico, comparto plenamente con usted la posición, lo pasé muy rápido, por alto, y sobre todo creo que lo que permitió fue un piso, un relato común, a partir del cual todos empezamos a pensar y a comprender lo que había pasado, ¿no? En ese sentido es como el relato inicial, y a partir del cual todo lo demás se sucede porque se llegó por lo menos a
a esa conclusión, a esa narrativa que está plasmada en el libro Nunca Más, que también para mí es fundacional en cuanto a lo que relata, aunque obviamente excluye más de lo que incluye, pero es inevitable porque no podía incluirse todo en ese libro, cuyo prólogo fue acusado durante mucho tiempo, diría yo hasta hace unos años atrás, de reproducir la teoría de los dos demonios, la teoría que equipara la guerrilla a el terrorismo de Estado. Por ese motivo se borra a Sábato de la historia. Es más, entre las políticas de la estatización de la memoria que yo olvidé, o casualidad lo escribí en otro texto, pero en este se ve que me lo olvidé, el prefacio del libro fue modificado. Fue modificado y entonces, ¿para qué? Para decir que hay un solo demonio, que ese demonio fue el Estado. Y de esa forma, digo, uno puede modificarlo, pero dejando el otro prefacio, pero en este caso se modificó y se retiró, se borró el prefacio anterior. Entonces, bueno, ahí hay todo un conflicto de memorias también, en función a cómo relatamos los hechos del pasado y quiénes son los que tienen el poder para relatar esos hechos del pasado, para borrar un prefacio y desaparecer, y me gustó la metáfora a Ernesto Sábato. Sobre si los jóvenes saben por qué lucharon los subversivos, bueno, o los guerrilleros. Y esta es una postura política más que analítica. Yo creo que uno de los grandes déficits de la estatización de la memoria es la delimitación de la fecha. La fecha es, el horror comenzó en 1976 con el golpe de Estado. Es verdad, todos estamos de acuerdo que el horror comenzó en 1976 con el golpe de Estado, y estamos de acuerdo en parte, porque el horror en Córdoba empezó en 1974 con la intervención de la provincia. Hubo muchísimos asesinatos y desapariciones entre el 74 y el 75, igual en Jujuy, bueno, y en muchísimas provincias del interior del país. Pero a mí me parece que lo que nos evita hablar de los años previos a 1976, y que yo no sé si es adrede, pero porque no todos los actores ejecutan políticas tan racionales, lo que no permite es hablar de las luchas. O sea, si no podemos hablar de lo que pasó antes del 76, no podemos hablar de la guerrilla, no podemos hablar de la lucha armada, no podemos hablar de las luchas políticas, sindicales, etcétera, etcétera. Si los ciclos de memoria solo van a hablar de la desaparición y de la tragedia de la desaparición, no podemos hablar del momento previo, que es el momento de por qué se generó un estado desaparecedor en la Argentina. Y si los jóvenes saben o no, bueno, creo que eso es muy dispar. Hay jóvenes que saben mucho más de lo que yo sé, hay otros jóvenes que no se interesan y no saben nada, y me parece que eso pasa en todas las sociedades. Hay gente que se interesa por unos temas y otra gente que no se interesa. La cuestión es que hay una política de Estado que dice que hay que hablar de la memoria, la verdad y la justicia en el acto del 24 de marzo. Y todos sabemos, el 25 de mayo, todos sabemos el peso de los actos escolares en la Argentina. La cuestión es qué se relata, quién lo relata. Yo no tengo una investigación hecha al respecto, no hay todavía demasiadas investigaciones que den cuenta de cómo se trabaja la fecha y la obligación del calendario escolar en la escuela, pero sí puedo contarle que mi hijo, que tiene 8 años y que va a una escuela privada, no demasiado progresista para mi gusto, desde que se instituyó la fecha, todos los años hacen lo mismo. Les piden el documento nacional de identidad y hablan de la identidad. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué tiene ese apellido? Y él vuelve a mi casa y yo le digo, ¿y la memoria y la verdad y la justicia? Está en el título, me dice. Pero bueno, entonces no necesariamente la política va a tener el impacto que los actores que la planificaron esperaban o programaron, ¿sí? Porque ahí entran otros actores en juego, las docentes, las propias historias personales de las docentes, los compañeros que, bueno, algunos son hijos de militares o nietos de militares o de policías, etcétera, etcétera.
Y ahí me parece que está la complejidad, las zonas grises, todos esos elementos que solamente con los microanálisis y con análisis etnográficos, creo yo, uno puede llegar a desandar, a desentrañar y a ver cuánto de las memorias del Estado, esta memoria que está estatizada ahora, excluye más que incluye, creo yo, ¿no? Esa es mi gran preocupación y por eso sigo hablando de las memorias subterráneas, porque como antropóloga trabajo en el norte argentino, trabajo con comunidades indígenas, campesinas, obreros del ingenio de Ledesma, de las minas, que lo que ellos me dicen es, además, ¿qué Estado represor? A nosotros siempre nos pegaron los patrones, nos pegó el Estado, en democracia, en dictadura, y por eso yo hablo de las memorias más largas, ¿no? Que hay un dominio, una memoria dominante, que es el periodo represivo del 76 al 83, pero que hay memorias mucho más largas que empujan, así como las comunidades indígenas, a ser incluidos en esta memoria. Para finalizar y no ser muy larga, mucho de lo que los jóvenes saben sobre la época de la guerrilla lo saben por la derecha argentina, porque la mayor parte de las páginas web que hablan de la lucha armada en la Argentina son de los grupos de derecha, que las usan para decir, bueno, pero ellos también hicieron algo. Entonces ahí también está el riesgo de que estos sitios de memoria no tengan un espacio para hablar de eso, porque si nosotros no hablamos, otros hablan. Sobre los hijos recuperados, no sé si entendí muy bien la pregunta. Bueno, ahí el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, en el caso argentino, es central. Los spots publicitarios de las Abuelas de Plaza de Mayo es, si vos dudás sobre tu identidad, acércate a Abuelas para que podamos charlar, una cosa así. Y bueno, un hijo apropiado tuvo una identidad. Yo no creo que no haya tenido una identidad. Tuvo la identidad que la familia apropiadora le transmitió, ¿sí? Y las reacciones de los jóvenes apropiados no son todas iguales. Algunos jóvenes apropiados rechazan de lleno a la familia del apropiador, inician causas contra los padres militares que los apropiaron. Muchos de esos padres, con muchas comillas, o sea, de esos apropiadores, fueron los mismos que mataron a sus padres biológicos, pero hay otros que no logran deshacer el vínculo que tuvieron con sus apropiadores. Y yo creo que de todos los temas terribles de la dictadura argentina, ese es el más extremo. Yo la única respuesta que tengo para eso es que esos niños, como muchos otros niños en la actualidad que son adoptados ilegalmente, fueron tratados como cosas, fueron una mercancía de cambio. Antes un botín de guerra. Me quedo con un niño porque es el valor de una mujer a la que yo asesiné y maté. Y con las adopciones ilegales pasa exactamente lo mismo. Son cosas que circulan entre las personas. Entonces me parece que la gran sabiduría de las Abuelas de Plaza de Mayo fue empujar la creación de una ley por la identidad que obliga a cualquier ciudadano argentino que tiene un niño adoptado, sea legal o ilegalmente, a que debe contarle sobre su identidad biológica. Es una obligación, si no uno puede ir preso. Y me parece que esa es la gran contribución de esta estatización de la memoria, que se dio en una ley, como es la ley de identidad, que no habla solo de la apropiación de niños de la dictadura, sino que legisla sobre la adopción actual. Me parece que esas son también acciones ciudadanas de un peso inconmensurable, por así decirlo. Pero no sé si esa es la pregunta que me hiciste. ¿Qué pasa con esa memoria que se perdió y luego se recupera? Porque yo me baso, no conozco el caso de Argentina a fondo, sino me baso en esta película, donde ella dice, yo no nací el año en que nací, ni soy de la nacionalidad de la que yo creo ser. Ella era realmente argentina y se da cuenta, tanto que tiene un papá alemán, que no es su papá, y entonces, ¿qué hay con ese renacimiento de la memoria, por así decirlo? Bueno, hay individualmente diferentes salidas al respecto. Como te digo, algunos aceptan, otros no, otros hacen de esa identidad una acción política. Hoy hay 2 diputados en la Argentina que son niños que fueron apropiados bebés que fueron apropiados durante la dictadura y militan por estas políticas públicas de memoria. Yo creo que
que la memoria se recupera, ¿sí? O sea, de alguna forma, individualmente esa persona logra reconstruir esa memoria, de alguna manera, ¿sí? Ya sea iniciándole un juicio a los apropiadores o militando en un organismo de derechos humanos o siendo un diputado y gestando políticas públicas o simplemente negando parte de esa historia, ¿sí? Porque aquellos que no logran salirse de la familia del apropiador de alguna forma, bueno, niegan esa otra parte de la historia y de la memoria de su propia vida. El tema de las apropiaciones es muy difícil además porque los exámenes no pueden ser compulsivos, los exámenes de sangre, o sea que un individuo puede, ahora ya son compulsivos, pero un individuo puede negarse. Lo que dice el derecho a la identidad es que el derecho a la identidad no es solo del individuo, sino de todo el grupo familiar y de toda la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, va mucho más allá de esa persona y su memoria individual, sino que es la memoria colectiva de todos, ¿sí? Por eso, bueno, pero es todo un tema, ¿sí? Los hijos del medio de comunicación más fuerte de la Argentina se supone que son hijos apropiados, y hasta el día de hoy no se sabe el examen del ADN, por miles de cuestiones, pero bueno. Corina, y luego Salvador y el doctor. En realidad ya respondiste, mira, yo me moría de curiosidad por conocer algo de las vicisitudes, de cómo esto se constituye en un saber escolar. Bueno, acá hay unas publicaciones que te dejo, así que... Ajá, gracias. muchas gracias. Sí, justamente lo primero que me saltó cuando hablas de las estatizaciones es, uy, ¿y qué va a pasar con los maestros que son hijos, nietos de militares? ¿Cómo es lo? Bueno, acá lo vivimos esto de otra manera cuando los derechos humanos son parte del currículum escolar. ¿Y qué pasa con los hijos de militares y con hijos de perpetradores de violaciones a derechos humanos? Sí, es todo un tema, y bueno, agradezco las publicaciones. Salvador. Gracias. Supongo que la pregunta buscaría amarrar algunas cosas que quedaron ahora con la discusión. Quizá con la memoria, como con ningún otro asunto cotidiano, uno puede tener indicios para saber si efectivamente se puede, digamos, inyectar dirección o intención a lo colectivo y lo cotidiano. La pregunta sería si, visto en retrospectiva, ¿qué cosas sugerirías que se hubieran hecho distintos en este ejercicio por, sobre todo hacer justicia? Yo no sé si memoria social, pero cuando menos dejar marcas de un interés de la talla que sea de parte del Estado por no permanecer indiferente o obligado a no permanecer indiferente. En retrospectiva, ¿qué cosas se harían distintas? Sin llegar, por supuesto, a decir, bueno, no habríamos dejado que esto pasara. Sí, obligados a presidenta, ¿no?
Y yo, pues bueno, con ánimo fundamentalmente informativo, hice algún comentario que seguramente, bueno, cualquier comentario tiene una dimensión valorativa, pero seguramente ahí se me fueron las tintas y cargué más las tintas en lo valorativo que en lo informativo, ¿no? Y entonces, cuando yo le pregunté por las políticas de la memoria y le hice este juicio un poco crítico de las políticas de la memoria en Argentina, él me contestó: bueno, pero ¿qué más queréis los que reivindicáis la memoria? O mis compatriotas, ¿qué más quieren? El Estado ya ha asumido su responsabilidad con respecto al pasado, y por lo tanto que dejen al Estado operar y que la gente se desentienda. No se puede pedir nada más. Bueno, ya se está juzgando lo que se está juzgando, etc. Bueno, a mí la respuesta así tan vehemente pues me sorprendió un poco, pero bueno, no me contentó. Bueno, es difícil de contentar también es cierto, pero no me contentó en absoluto, ¿no? A ver, a mí hay algo, no digo que se desprenda de tu intervención en absoluto, pero me parece que conviene subrayarlo. Las políticas de la memoria y las políticas públicas de la memoria son intervenciones para el presente, porque en muchas ocasiones parece que las políticas públicas de la memoria sean anacrónicas, es decir, que lo único que hacen es desentrañar, es revelar algo que ha ocurrido en el pasado, que está muy bien, pero coincido con la intervención de, no recuerdo el nombre, de José María, que, por ejemplo, hay determinados conocimientos sobre la guerrilla que si tiene algún sentido no es únicamente para hacer acopio, entiendo yo, hacer acopio de información de lo que pudo pasar en los 60, en los 70, sino para operar en el presente. Y entonces, este comentario que hizo vuestro compatriota y esto que acabo de comentar ahora de las políticas para el presente, claro, a mí me preocupa terriblemente, porque dejar en manos del Estado una determinada política, por muy generosa que sea, y tú en el caso concreto de Argentina ya has dicho, bueno, que estaba, digamos, encerrada entre unas fechas que impedían buscar, pues, lo que podríamos llamar, entre comillas, los orígenes, ¿no?, de la represión. Y otras memorias efectivamente operan en presente. Entonces, me gustaría que hicieses algún comentario sobre la institucionalización de la memoria, porque en muchos casos yo tengo la sensación, y también me gustaría, como persona que estás muy involucrada y tan directamente en estas cuestiones, ¿qué es lo que pasa cuando se crea una institucionalización de la memoria en relación con la gente que lucha con esa memoria? ¿Hay un abandono? ¿No hay un abandono? Si existen tensiones entre las organizaciones sociales y las iniciativas de memoria estatales, ¿y en qué consisten esas tensiones? Porque hay una cosa que has pasado muy por encima y me hubiese gustado que desarrollases un poco más, que son los scratches, ¿no? Los scratches, yo creo, igual que las políticas de la memoria, son iniciativas políticas que están dirigidas hacia el presente, y que no es únicamente digamos, evidenciar la figura de un represor, localizarlo en su barrio y que, digamos, los vecinos de su barrio ejerzan algún tipo de medida contra él. Yo creo que es una justicia para el, o no, claro, la pretensión es que sí, luego lo que se concreta es otra cosa, ¿no? Pero la pretensión yo creo que va mucho más allá del acto concreto, pues es una justicia paralela a la justicia que no ejerce el Estado. Y claro, eso, digamos, es un protagonismo social que desde el Estado no se va a permitir. Entonces, si hay determinadas políticas que cristalizan en iniciativas estatales, seguramente iniciativas que pueden tener un carácter disidente o un carácter, bueno, no sé si subversivo, pero subversivo estaría muy bien. Por otro lado, si tiene un carácter subversivo, claro, si se encierran dentro de estructuras del Estado, yo creo que se quedarán abortadas. Y a mí lo que me preocupa finalmente que todos estos centros se acaben convirtiendo en espacios de cristalización de una versión, por mucho que se intente manejar el conflicto. Bueno, si estos espacios se pueden llegar a transformar o no y cristalizar, es la gran pregunta, para la cual no tengo respuesta. Primero porque recién empiezan, y segundo porque hay algunos que ya lo hacen así, cristalizan
organizan ciertas cuestiones y son muy diversos, un espacio del otro. Y para mí ahí sí tiene que ver con quiénes son los actores que trabajan en esos lugares, básicamente, y que eso no se puede asegurar. O sea, en el Archivo Provincial de la Memoria hoy se da una configuración determinada, pero de acá a 50 años no tengo ni idea de lo que va a pasar con ese espacio, sinceramente. De la misma forma que creo que cuando se creó el Museo de Antropología en La Plata no se sabía lo que iba a pasar de ahí a 100 años, cuando las comunidades indígenas vinieron a reclamarle al Museo de Antropología que no exponga más restos humanos. O sea, es difícil para mí, ¿no?, pensar a largo plazo, aunque todas nuestras políticas de alguna forma intentamos pensarlas a largo plazo, pero bueno, es muy difícil también pensar. Yo siempre me pregunto lo siguiente: ¿hasta cuándo vamos a hacer la marcha el 24 de marzo? Y es una pregunta retórica, pero digo, es interesante, hace 36 años que venimos marchando, o sea, y cada vez son más masivas. Si 10 años atrás, en el 96 tal vez me lo preguntaban, me hubiera dicho, no, bueno, cuando se mueran las madres no va a haber más marcha. Y sin embargo, en la última marcha en Córdoba hubo 10 cuadras de marcha donde la mayoría eran jóvenes, obviamente. ¿Por qué van? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos saben de lo que pasó? Es otra pregunta. A mí no me interesa. Pero sí me parece que el ritual de la marcha actualiza cosas que hace 10 años atrás no nos imaginábamos. ¿Sí? Y que la marcha también es usada por otros grupos sociales para tornarse visibles. Entonces es muy significativo que cuando había problemas con los piqueteros usen la marcha el 24 de marzo para hacerse visibles, o cuando había problemas con las prostitutas en Buenos Aires usen la marcha el 24 de marzo para hacerse visibles, etcétera, etcétera. Lo de dejar en manos, sí. Me conecta mucho con lo que planteaba Salvador esta tarde. Cuando yo me refería, o sea, a lo que va a pasar, no te estaba pidiendo ninguna predicción, obviamente, ¿no? No, la idea es que yo pienso que la memoria es, por un lado, un campo de batalla y es algo por lo que se lucha. Entonces, hay un riesgo. Es decir, hay un riesgo de ese campo de batalla, que es un campo absolutamente abierto, sin fronteras, se acabe encerrando en un estadio, ¿no? Y ese algo por lo que se lucha, que insisto, se lucha por reconocer lo que ha ocurrido en el pasado, pero se lucha en el presente. Lo que puede acabar ocurriendo es que se produzca una expropiación. Se produzca una expropiación y entonces ocurra algo como una desvitalización política de la memoria, y ocurra, como nos explicaba Salvador esta tarde, que ocurre con la democracia. Es decir, que sí, te invitan a votar cada 4 años, pero inmediatamente te dicen, bueno, usted emita el voto, deposítelo en la urna y olvídese de la política, que de la política ya se encargan aquí los 4 profesionales que usted está financiando con su trabajo. A eso me refería. Sí, en el caso de los sitios de memoria específicamente y los museos, me parece como que los organismos de derechos humanos tuvieron la precaución de que por lo menos en la formalidad de la ley estén siempre presentes como mayoría para decidir lo que se hace allí dentro. Entonces, en ese sentido, hacia el futuro están como garantizando su presencia con quienes sean los que participen de esos organismos de derechos humanos. O sea, los sitios de memoria no están poblados solamente de técnicos que piensan cómo montar una exposición. La composición de quienes trabajan en estos lugares está dividida entre quienes militan en los derechos humanos y imprimen sus sentidos en estos espacios, y quienes son archiveros, museógrafos, cineastas, y que es re interesante también, porque ahí se genera un gran debate entre la sacralidad del movimiento de los derechos humanos y aquellos que venimos de afuera del movimiento de los derechos humanos y a veces también desacralizamos ese mundo, o también nos convencemos de las posturas políticas que estos activistas de la memoria llevan a las discusiones grupales que tenemos cotidianamente. Yo creo que el riesgo de la estatización o de la estatización es ese, pero también los organismos de derechos humanos lucharon durante todos estos años para que haya una política de Estado, y una política de Estado que se plasme a nivel educativo, a nivel judicial, a nivel de lugares de memoria. Y bueno, son riesgos que se corren, yo no tengo una respuesta para darte, porque no sé exactamente
si va a ser así o no, si es así o no. Porque yo creo mucho en quienes trabajan en esos lugares. Y así como la ESMA es un lugar cerrado al que tenés que llamar por teléfono para poder visitarlo, y con lo que yo estoy en desacuerdo, porque eso sí me parece una burocratización de la memoria de alguna forma, en un lugar que fue un centro clandestino de detención y que debería estar abierto bajo todo punto de vista, es muy diferente al Archivo Provincial de la Memoria, que está abierto todo el tiempo, que no hay guía, que no hay alguien que te dice cómo vos tenés que pensar lo que pasó durante el pasado reciente. Entonces también es muy difícil hablar. La política tuvo una intencionalidad. La estatización de la memoria tiene la intencionalidad de abrir los sitios, de decir tienen que tener este piso en común, pero después la praxis varía de acuerdo al grupo humano, a la militancia que hay en cada uno de ellos, ¿sí? Pero creo que es un riesgo que se corre y que, bueno, que mi mayor problema no es tanto ese, sino cómo el gobierno de turno puede truncar las políticas públicas de memoria. Y es muy fácil de destruir un sitio, un archivo, un museo de la memoria, dejándolo sin presupuesto. Porque sin presupuesto, sin dinero, ningún político iba a salir a decir públicamente que está en contra de que haya un sitio de memoria. Pero te dejan sin plata, y es exactamente lo mismo que decirlo, pero no jugarse en el espacio público. ¿Sobre qué cosas a mí me parece que se deberían haber hecho distintas? No sé, yo creo que el esquema de cómo se piensa la memoria dominante en Argentina, o cómo es y cuáles son las representaciones sobre el pasado y qué es lo que se pone en el espacio público, está muy centralizada en las grandes ciudades y en la representación del desaparecido como un estudiante de clase media. Tal vez lo que a mí me gustaría es que haya una diversidad real de quiénes fueron los desaparecidos, qué hicieron los desaparecidos, y se incluyan las categorías que tienen menos poder para tener representación pública, y que ahí sí el Estado debería tener esa acción, digamos, ¿no? Entonces, cuando a mí un funcionario público de Buenos Aires me responde, yo le planteo que es necesario ir a Jujuy de alguna forma hacer algo con los centros clandestinos de esa provincia, porque todavía son hoteles de uno de los sindicatos más fuertes del país, como es ESMATA, UPCN y no me acuerdo el otro, UOCRA creo, que es un lugar de vacaciones. El funcionario del Estado Nacional que lida con estos temas me responde, bueno, pero no vas a comparar ese lugar con la ESMA. A lo cual, eso sí yo quisiera que cambie, porque para mí, como Estado, tiene igual o mayor valor en un lugar donde la memoria es mucho más débil, donde las memorias subterráneas tienen un sentido, que es seguir sobreviviendo en el lugar como el Ingenio Ledesma, donde si sos familiar de desaparecido no tenés trabajo en el ingenio, por lo tanto no tenés trabajo. O sea, son realidades muy concretas que me parece que ahí sí, esa gran estatización de la memoria, la cosa fundacional de la fecha, los grandes centros, las grandes políticas educativas, el material educativo que reparte el Ministerio de Nación es re porteñocéntrico. O sea, le mandan a todas las escuelas del país La Noche de los Lápices, que es una película de ficción sobre lo que pasó en La Plata. Pero en Jujuy también hubo estudiantes desaparecidos y hay un montón de memorias reconstruidas sobre eso. Y pensé que ese es el rol también que debería cumplir el Estado, de poder pluralizar esas memorias, ¿no? Y no imponer un modelo que es muy central, por así decirlo, que empieza por la fecha, para mí. Entonces, tal vez eso, ¿no? Y pluralizar en ese sentido, democratizar y usar más al mundo académico, porque el Estado argentino tiene el CONICET, en el que todos investigamos, hay una cantidad de investigaciones sobre la memoria, las memorias locales, y no se aprovechan, ¿sí? Y ahí sí el rol del CONICET debería decir, bueno, a ver, señores, hacer mayor diálogo también entre los estamentos del Estado. Tal vez esté pensando en un Estado ideal, un gobierno ideal, pero yo cada vez que puedo lo planteo, no es que me meto a los funcionarios y no se los digo. Después me tengo que comer los odios. Sobre la escuela,
nosotros sobre la escuela tenemos una posición en el Archivo Provincial de la Memoria, que es que no coincidimos con que estos temas se trabajen escolarizados, porque creemos que no se puede tomar pruebas sobre el terrorismo de Estado, que es un grave error. ¿Qué van a decir? ¿Cuántos desaparecidos hubo durante el terrorismo de Estado? Porque también desaparecido. ¿Cuántos? O sea, lo tornás un elemento no de memoria, sino de historia, de relato histórico. Entonces, nosotros creemos que hay que sacar a la memoria de la escuela y que hay que hacerlo en otro lado. Entonces, nosotros tenemos 15.000 visitas al año de estudiantes, que puede ser poco, puede ser mucho, no lo sé. Para nosotros es un buen número, aproximadamente entre 120 y 150 escuelas al año visitan el centro el archivo, y nosotros no dejamos que los docentes estén presentes en las visitas. O sea, trabajamos con los docentes antes para que los chicos sepan a qué lugar van a ir, pero cuando los chicos están en el sitio de memoria están sin los docentes, porque los docentes tienden a encasillar y encarrilar y no, eso no es así. O sea, los chicos dicen, bueno, porque esto a mí me hace pensar, no sé, en mi barrio cuando llega la policía, no tiene nada que ver, dicen las maestras. Entonces, nosotros intentamos que las maestras tomen un café, hagan otra cosa, y bueno, trabajamos con toda una pedagogía de la memoria que no la voy a reproducir porque no soy capaz de reproducirla, porque no la llevo a cabo yo, que está un poco contada en esta publicación que se llama Chupinas de Colección. Hacerse la chupina es no ir a la escuela. Eso. Y que bueno, son herramientas metodológicas para pensar, herramientas para pensar la memoria, y básicamente lo que trabajamos con los niños es a partir de su objeto de memoria, a partir de sus procesos de identidad, y después hablar de la desaparición. Pero bueno, yo sería incapaz de reproducir lo que el área de educación hace, que lo hace muy bien, yo soy muy orgullosa de lo que hace, pero no puedo reproducir. Sobre los hijos de los militares y los represores, cada vez más se acercan al Archivo Provincial de la Memoria, sobre todo cuando sus padres se mueren, a querer saber quiénes eran sus padres y a contarnos el drama de sus vidas. Y la verdad que es un tema muy complejo porque a nosotros nos generan muchas ambigüedades al principio, porque de hecho son muchos represores a los que conocemos, que muchos de ellos asesinaron a los padres de las personas que trabajan en el Archivo Provincial de la Memoria, pero sin embargo nuestra herramienta de trabajo con estos chicos es la historia oral. Tenemos un archivo historia oral y lo que hacemos es proponerles hacerles una entrevista sobre su historia de vida, y a partir de eso, bueno, y obviamente si nos piden documentación sobre sus padres, somos un archivo, buscamos la documentación sobre sus padres, los legajos militares o policiales, y se los entregamos. Pero cada vez más se acercan, con lo cual a nosotros también, bueno, nos genera como una ambigüedad, pero también decir, bueno, esto es considerado realmente un espacio público al que pueden venir y indagar sobre su propia identidad, y creemos que tienen derecho, cualquier otro, a saber sobre su propia identidad, sobre la identidad de sus padres y sobre el rol que sus padres jugaron en estas instituciones en el periodo represivo. En general son jóvenes que llevan mucho dolor sobre sus cuerpos, mucho, no todos. Hay otros que militan a favor de la memoria completa y militan a favor de sus padres y que tienen una militancia activa y que también van al Archivo Provincial de la Memoria a provocar. Y nosotros discutimos. Pero bueno, también tenemos, siempre decimos, el facho de la semana. El que viene y nos dice, porque acá también hay que poner la memoria de los no sé qué. Y en eso yo debo ser sincera con ustedes. Nosotros al principio teníamos una cosa súper reactiva, hasta de cosa verbal, agresiva. Y ahora simplemente lo que le decimos es, bueno, este Archivo Provincial de la Memoria y este sitio de memoria se abrió en función de la lucha de hombres y mujeres que durante mucho tiempo denunciaron lo que había pasado durante el terrorismo de Estado. Si usted está a favor de la desaparición, el asesinato y la memoria de los militares, nos parece que lo que tiene que hacer es luchar para lograr que el Estado abra un museo que hable de eso.
está buenísimo que escribas un texto sobre la diferencia entre la estatización y la estatización. Porque no, realmente me parece sumamente interesante. Yo creo que no soy capaz, pero te concedo. Bueno, le agradecemos a la doctora Ludmila y sobre todo a ustedes que han estado acompañando y preguntando y haciendo que la participación de nuestros compañeros nos permita tener mayor información. Les agradecemos mucho a todos los que participaron, a los que van a seguir participando, porque de alguna manera nos dejan mucha tarea y porque de otra manera con la información que nos han ofrecido y que nos han dicho, han hecho muchísimo por nosotros, porque de alguna manera cuando pensamos en políticas públicas no teníamos la más remota idea. Y después de estar escuchando las preguntas y la manera en cómo se han resuelto, creo, o se están intentando resolver, creo que eso nos deja mucha tarea para buscar la manera de hacer cosas que de alguna manera quedan pendientes y que siempre quedarán pendientes. Pues les agradecemos mucho y su participación enriqueció esta posibilidad de diálogo sobre un tema que esperemos que se mantenga en el tiempo y que permita la participación de algunos compañeros que en este momento no es posible integrarlos, de manera que podamos seguir trabajando sobre el tema, porque parece que da para mucho, para muchos, y una posibilidad que permite hablar de democracia, significa lo que significa. Muchas gracias y buenas noches. Ahí dejé un montón de videos que hacemos en el archivo provincial de la memoria. Si los quieren copiar, difundir, regalar, pueden hacerlo. Corina.